Gracias por permitirnos entrar en tu casa y vamos a leer Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. Uy, qué bueno que se siente chévere. Se siente rico. Hay una unción aquí. Dile que está al lado. Hay una unción aquí. Dice, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Wow, Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Diga, Jehová mira el corazón. ¿Qué mira Dios? El corazón. Quiero hablar del tema: obedecer al Padre te lleva a tu destino. Obedecer al Padre te lleva a tu destino. Y si tienes al papá físico, obedécelo, hónralo, ámalo. Si tienes a tu mamá, obedécela, ámala, hónrala. Escúchame bien, porque en esa medida vas a poder honrar al Padre Celestial, que tiene un destino glorioso para tu vida. Todo el mundo, en todas partes, quiere encontrar el destino. ¿Cuál es mi lugar en este mundo? Yo quiero enseñarte en esta noche la clave para triunfar en la vida. Y la clave es obedecer el mandamiento de Dios, de honrar a papá. Y de honrar a papá es obedecer a papá. Cuando el rey Saúl, y quiero hablar de David, porque David es el ejemplo de alguien que no era nadie a llegar a ser el rey David. El rey más famoso de toda la humanidad es el rey David. Pero el rey David no nació rey David, no nació rey. Nació como alguien que no era conocido por nadie. Y cuando el rey Saúl, ustedes se acuerdan, cuando el rey Saúl desobedeció a Dios, Dios le mandó a hacer muchas cosas y él desobedeció. Dios le dio la espalda y mandó a Samuel a la casa de David, a la casa de Elí, lo mandó a que ungiera a uno de sus hijos como rey de Israel. Y Dios rechazó a Saúl porque él desobedeció. Saúl llegó a ser rey de Israel porque obedecía a su papá y obedeció a Dios. Pero después del tiempo, cuando se volvió famoso, se volvió rey y desobedeció a Dios, Dios lo desechó. Eso quiere decir que nuestra vida debe ser una vida total y completa de obediencia al Padre, sobre todo al Padre de Dios, para que podamos alcanzar el destino. Y entonces dice la palabra que Samuel va con miedo de Saúl a la casa de Elí y está allí para ungir al rey. Y entonces le dice a Elí: bueno, he venido aquí a ungir a uno de tus hijos. Le pasaron al primero, al mayor, y Samuel pensaba que era él, pero Dios le dice: no, ese no es. Y pasó el segundo, no, ese tampoco. Y pasó el tercero, y ese tampoco. Y pasaron 7 hijos y ninguno de ellos era. Y fue cuando el Señor le dijo: ojo, porque tú estás equivocándote, porque tú estás mirando lo de afuera, pero yo miro el corazón. Y escúcheme, aquí hay una enseñanza muy profunda. El corazón, Dios mira el corazón. ¿Qué significa mirar el corazón? La persona que está dispuesta a honrar el mandamiento del Señor de amar a papá. Honra a tu padre y a tu madre. Dios mira el corazón de honrar ese mandamiento, de amar al papá. Dios mira el corazón. ¿Quién es esa persona que tiene ese sentimiento, ese deseo de honrar a papá, de honrarlo y obedecerlo? Y entonces no había ninguno. Y entonces Samuel estaba todo preocupado: y me he equivocado ya 7 veces, ¿y qué pasó? Y Dios me está regañando, diciendo: pilas, porque ese no es, porque yo miro el corazón. Y la palabra entonces dice en Primera de Samuel, por favor, Primera de Samuel 16:11. Primera de Samuel
16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí, el papá de David: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. ¿Qué estaba haciendo? Cuidando ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él, ese que cuida ovejas, venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, como el pastor, mejor dicho, ¿verdad? Como todo un pastor. Escúchame bien, la primera clave, anótela, la primera clave para llegar a nuestro destino, o la única clave para llegar a nuestro destino, es obedecer a papá. Y aquí David fue enviado por su padre a cuidar ovejas. Y David mostró, cuando su padre lo envía a cuidar ovejas, mostró obediencia, porque se fue a cuidar ovejas, y escucha bien, y encontró su destino, su unción, cuidando las ovejas que su papá le había mandado a cuidar. El papá le había mandado a cuidar las ovejas y él estaba cuidando ovejas. Entonces, lo primero que quiero hablar es cuidar sus ovejas, cuidar ovejas. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Imagínense, David está en medio de sus hermanos. Imagínense sus hermanos todos bravos ahí. David era el menor y los más grandes ahí todos enojados. Uy, ¿cómo así que este chiquitín, que es el ungido? En medio de los hermanos fue ungido David. Delante, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sobre David. Y el versículo 14: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mira el contraste. En ese momento es ungido David porque ha sido obediente a su padre y yendo a cuidar ovejas. Su padre le dijo: cuide las ovejas y porque vamos a tener una fiesta con Samuel, usted va a cuidar las ovejas. Sí, señor, con mucho gusto. Y se fue a cuidar las ovejas. Él no se puso a decir: ay, no, pero yo porque tengo que cuidar ovejas, yo no quiero perderme la fiesta, papá, yo quiero estar en la fiesta con Samuel. No, él se fue a cuidar ovejas. Y cuidando las ovejas fue llamado, porque cuando uno tiene un destino, nada ni nadie se lo puede quitar. Uno mismo se lo puede quitar si no obedece a papá, pero si obedece a papá, entonces nada ni nadie se lo puede quitar. Fue llamado, fue ungido, e inmediatamente el Espíritu Santo vino sobre David por obedecer a papá, pero salió de Saúl por desobedecer a papá. Porque Saúl desobedeció no solamente a Dios, sino que desobedeció a Samuel, a su líder, a su pastor. Al desobedecer a Samuel, que era el pastor, desobedeció a Dios. Y el Espíritu se fue de Saúl y vino sobre David. Qué contraste, ¿no? Lo que hace obedecer a papá trae el Espíritu Santo, la presencia de Dios, pero desobedecer a papá nos quita el Espíritu Santo y nos trae espíritus para atormentar, que fue lo que le pasó a Saúl. Y mira ese contraste que hay ahí. Primera de Samuel 17:12. Primera de Samuel 17:12. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Primera de Samuel 17:12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. ¿Cuántos hijos? Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo. Este hombre, el papá de David, era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. O sea que David era el ¿qué?
el octavo, nuevo comienzo. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, ojo, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Wow, 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 wow. David había ido a servir a Saúl, pero había vuelto porque él tenía en su corazón el cuidar a su padre, que era un anciano. Él tenía en su corazón obedecer que su padre le había encargarse de las ovejas, el cuidado del negocio de su papá. Las ovejas no eran cualquier cosa, era el negocio del papá. Era como el papá podía subsistir, comer. Y David, escucha bien, David estaba muy pendiente de obedecer el mandato: hijo, cuídeme las ovejas. Los demás no. Nombran a tres que se fueron detrás de Saúl, porque ser un soldado en ese tiempo era lo más poderoso, ¿no? Y yo, no, yo quiero cuidar las ovejas de mi papá está no anciano, ay, ¿qué me importa que mi papá sea anciano? Yo me voy con Saúl, el rey, a ser soldado. Y se fueron a hacer lo que ellos querían, lo que estaba en su corazón, y dejaron a su papá. David no. David se quedó. Y David, que fue a donde Saúl a tocarle, y que Saúl estaba contento y que quería que David se quedara con él, David dijo: no, Saúl, yo puedo tocar un tiempito, pero me voy para cuidar las ovejas de mi papá, porque mi papá es un anciano y yo lo voy a cuidar. Esta es la diferencia entre un hijo que obedece las órdenes de su papá, que está pendiente del papá, y que los negocios de su papá, las cosas de su papá son importantes. Cuando hay ese amor por el papá, por los negocios del papá, es cuando entonces se encuentra el destino, porque fue cuidando las ovejas, obedeciendo lo que el papá le dijo, cuando encontró el destino. Lo llamaron y lo ungieron para ser el rey. Qué contraste de David con sus hermanos. Sus hermanos, no importa el papá, me voy para la guerra, me voy a servirle a Saúl. David no, se va a cuidar las ovejas de su papá. Wow, 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 wow. Dígale que está al lado: yo voy a servir a mi papá, voy a cuidarlo, porque voy a encontrar mi destino. Primera de Samuel 17:34. David respondió a Saúl, cuando ya David iba a pelear con Goliat: tu siervo era pastor de las ovejas, ¿de qué? De su padre. ¿Qué era David? Él sabía que él era pastor de las ovejas. ¿Por qué? Porque su padre le había encomendado cuidar las ovejas. ¿Por qué los mayores no lo hicieron? ¿Por qué el mayor no lo hizo? Se perdió la bendición. Y le dice David a Saúl: y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, tras el oso, tras el león, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. David no solo cuidaba el negocio de su papá, que eran las ovejas, no solo lo cuidaba, no, David estaba dispuesto a dar su vida por honrar a su papá, haciendo un trabajo excelente. Y eso es lo que le dice a Saúl: yo no permitía que un oso o un león viniera y se llevara una oveja. No, yo iba tras el león, tras el oso, y no permitía que se robaran una oveja de mi papá. Al obedecer a su papá, al hacerlo con tal ganas de dar su vida, encontró su destino, porque él entendió que había sido una preparación para matar a Goliat. Sus hermanos están escondidos, los grandes guerreros, los grandes soldados están con miedo, pero David, el que escuchó a su papá
y obedeció, está con el poder de Dios para matar a Goliat. Entonces, aquí encontramos que cuando amamos al Padre, esto nos da el entrenamiento para encontrar el destino, para tomar el destino. No se trataba solamente del negocio del papá, se trataba de que era del papá y que lo iba a hacer con excelencia. Vamos a ver el segundo mandato del papá. Son 3 mandatos. El primero mandato es que lo mandó a cuidar las ovejas. Ahora, el segundo lo manda a tocar para Saúl. El segundo mandato. Primer mandato, hijo, va a cuidar las ovejas. ¿Cómo lo hizo David? Con excelencia, dispuesto a dar su vida, y encontró su destino. Fue ungido como rey. Ahora cuando Saúl ha pecado y se va el espíritu de Dios de Saúl y viene un espíritu a atormentarlo, entonces dice en 1 Samuel 16:15: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti este espíritu, diga espíritu malo de parte de Dios. Mira, un espíritu, los espíritus vienen por desobediencia al papá, por desobediencia a Dios. Entonces dicen, cuando este espíritu venga, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. En otras palabras, Saúl dijo: bueno, está bien, sí, yo necesito ser liberado de este espíritu, de esta enfermedad, de esta locura, de esto que me atormenta. Y sí, de verdad, busquen a alguien que pueda tocar el arpa, que pueda tocar con excelencia para que me libere. Y miren lo que pasó, miren lo que pasó. Entonces uno de los criados respondiendo, diciendo, he aquí yo he visto, mire, ya habían visto a David, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, ya lo habían visto. Ojo, número 1, diga número 1, sabe tocar, que sabe tocar el arpa. El hombre sabe tocar el arpa. Obedecer a papá nos da unción para tocar, da unción para hacer cosas con excelencia. Número 2, es valiente. Obedecer a papá nos da valentía. Número 3, es vigoroso, fuerte, vigoroso. Número 4, es un hombre de guerra. Mire, no se necesitaba ir para la guerra. Y él era un hombre de guerra. Se veía un hombre fuerte, un hombre grande, un hombre poderoso. Pero además es prudente en sus palabras. ¡Wow! Sabio. Sexta, es hermoso, mejor dicho. ¿Le está llegando a usted? A mí me está llegando. Yo soy ese. Y número 7 y última, y Jehová está con él. Pero ¿cómo no va a estar Dios con una persona así? Imagínense. Sabe tocar, toca bien el piano, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras, es hermoso. No, esa me cayó a mí. Y Jehová está con él. Jehová va a estar con él. ¿Cuántos quieren ser esa persona? A ver, ¿cuántos quieren ser esa persona? Todos queremos ser esa persona. ¿Cómo llegó David a tener esta unción? Obedeciendo a papá. Papá le dice a David: David, quiero que vaya donde Saúl, quiero que cuide las ovejas. Sí, Señor. Ahora, quiero que vaya donde Saúl. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí, mire ahí, un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él.
el Espíritu de Dios vino sobre David y el Espíritu de Dios estaba en David y puso gracia en David porque David tenía la clave: obedecer a papá. David, quiero que vayas donde Saúl a tocar el arpa y le lleves estos panes y le lleve esto. Y David fue y hizo quedar a su papá súper bien. Tocó, fue amable, vamos a leer, fue prudente, fue valiente, fue vigoroso, fuerte, un hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová estaba con él. Todo el mundo sabía que David tenía algo. ¿De dónde vino esa unción? Que el mismo rey Saúl la sintió y lo vio, que le dijo al papá: ay, no, déjame a David acá, yo quiero que David esté conmigo, que sea que me esté siempre conmigo. Vino de que David tenía un corazón de decirle a su papá: sí, Señor, con mucho gusto, así lo voy a hacer. Ay, no, papá, yo no quiero ir por allá, ya yo me quedo por allá, yo me quedo aquí. ¿Cuántos hijos que me están viendo quieren recibir bendición, alcanzar su destino? Obedece a tu papá. Obedecer significa honrar a Dios, honrar a papá. Cuando honramos al papá, encontramos el destino. Hay hijos que le obedecen más a los amigos de la calle, a los vecinos, al papá no lo escuchan. En este tiempo, en este mes del Día del Padre, los hijos tienen que volverse a los papás, porque Dios honra y da bendición y da destino a aquellos que cumplen ese mandamiento de honrar a papá, de amar a papá, de apreciarlo y decirle: gracias, papá, por la vida, y lo voy a apreciar escuchando tu voz y voy a obedecerte. Ese era David, y todo el mundo, incluyendo el rey Saúl, sintieron la presencia de Dios. Voy a repetir: sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Jehová está con él. ¿Por qué? Porque obedecía a su papá. Cuídeme las ovejas, sí, Señor. Vaya donde Saúl, sí, Señor. Eso trae destino, eso trae bendición. Y la última: David es enviado por su padre para conocer el estado de sus hermanos. Primero, cuidar las ovejas. Segundo, tocar para el rey. Tercero, saber cómo están sus hermanos. Primera de Samuel 17:17. Y dijo Isaí a David su hijo. ¿Qué dijo? Hijo, toma ahora para tus hermanos, toma ahora para tus hermanos un efa de ese grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos. Y se fue a cuidar a sus hermanos. Y todos sabemos qué pasó. ¿Qué pasó allá cuando David estaba cuidando a sus hermanos? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que encontró su destino de matar a Goliat. Él fue y mató a Goliat y se convirtió en lo que sabemos. Se convirtió en el rey más poderoso que ha habido en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo encontró su destino? Obedeciendo a su papá. El papá le dice: hijo, va a cuidar las ovejas. Sí, Señor. No se puso: ay, no, yo no quiero ir. Hijo, vaya donde Saúl a tocar. Sí, Señor, con mucho gusto. Hijo, vaya, mire cómo están sus hermanos, a cuidarlos. Sí, Señor, con mucho gusto. Yo creo que cuando estemos sensibles a obedecer a papá, nuestro papá físico, vamos a ser sensibles a obedecer al papá celestial. Dios quiere que cuidemos ovejas. Dios quiere que levantemos su nombre en alabanza. Cuando tu papá te diga que cuide las ovejas, cuide las ovejas. Cuando tu papá te diga que cuides el negocio, que le ayudes en el negocio, ayúdale. Ahí vas a encontrar tu destino. Cuando tu papá le diga que vayas a la iglesia, que sirvas al Señor, sirve al Señor, comprométete con la iglesia. Ahí vas a encontrar tu destino. Cuando tu papá te diga: cuídalas a tus hermanos, consolídalos, haz la célula, obedécelo.
Dios quiere que con los discípulos, Dios quiere que le alabemos a Él, con Él que le alabemos. Y Dios quiere que con nuestros consiervos, nuestros discípulos, cuidemos, nos consolidemos. Cuando obedecemos a papá, encontramos el destino. Cuando Rockefeller obedeció a su mamá, encontró su destino. Fue diezmando que encontró su destino. Fue obedeciendo la voz de su mamá que encontró su destino. Quita de tu vida, pídele al Señor que quite de tu vida el orgullo, la rebeldía. La rebeldía no es de Dios, el orgullo no es de Dios. De Dios es honrar a papá, honrar a mamá en este tiempo del Día del Padre. No, el papá no quiere un regalo simplemente. El papá quiere que tú le escuches. Si tú estás en la casa con tu papá, escúchale, obedécele. Si ya te casaste, visita a tu papá, llévale un regalo, llévale un beso, un abrazo. En este mes, levanta a tu papá en obediencia y vas a encontrar tu destino y tu llamado y nunca más serás igual. Si lo recibes, diga amén.